Buen día, jóvenes de primer año de bachillerato. Hoy tengo una nueva temática para trabajar con ustedes. Vamos a hablar este día del régimen soviético y sus aliados en Europa del Este y el resto del mundo. Para ello tengo preparada una presentación que voy a tratar de irles explicando los puntos los cuales no están muy detallados dentro de la temática expuesta en la diapositiva. Comencemos. Para empezar, un poco de contexto. Hay que recordar que esto surge a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El mundo más bien queda dividido en dos bloques. Ya tienen ustedes ahí una idea de lo que estoy hablando con la visualización de esta imagen. Por un lado tenemos a Estados Unidos encabezando el bloque capitalista y por otro lado tenemos a la Unión Soviética representando el bloque socialista, ¿verdad? Entonces esto, gracias a que el mundo quedó dividido en dos grandes bloques económicos que fueron ganando adeptos poco a poco a partir de la finalización de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, como ya dije. Entonces en este contexto es que vamos a empezar a hablar de los aliados de la Unión Soviética. Primero vamos a hablar de los países socialistas. ¿Qué es un país socialista? Dice que la denominación del socialismo es un concepto usado para definir las economías en las que la propiedad de los bienes es colectiva, es decir, aquellos países que no tienen propiedad privada como principio básico de la producción de bienes son considerados países socialistas, es decir, países en los que no existe la empresa privada, que todo está al servicio del pueblo y es propiedad del Estado. Por lo tanto, el modo de producción no considera a las personas como vendedoras de su fuerza de trabajo, sino precisamente esa fuerza de trabajo se considera como un medio a disposición de un bien común, que es la sociedad. Entonces, ya teniendo claro qué es un país socialista, vamos a avanzar. ¿Qué países conformaban el bloque socialista? Hay que tener en cuenta que a pesar de esta lista de 8 países que aparecen aquí en la parte izquierda de su pantalla, hay que tener en cuenta que la Unión Soviética, que es la que encabezaba el socialismo, ya estaba conformada desde 1922 por una gran cantidad de países que son diferentes a estos 8 que vemos en la lista. Pero surge otra pregunta: ¿por qué después de la Segunda Guerra Mundial estos 8 países se volvieron también socialistas? Y ahí está planteada, ¿por qué se volvieron socialistas estos países? Bueno, primero hay que recordar que la mayoría de estos 8 países fueron los que la Unión Soviética liberó de la invasión alemana, es decir, la Unión Soviética avanzó por Europa liberando estos países del ejército alemán que los había invadido durante ese gran conflicto bélico que se dio. Entonces, posteriormente, gracias al apoyo y al impresionante poderío del ejército soviético y del Partido Socialista de la Unión Soviética, los partidos socialistas de cada uno de esos países fueron ganando relevancia dentro de sus naciones, y con el apoyo de la Unión Soviética, del Partido Socialista Central, fue que lograron llegar al poder, al gobierno de estos 8 países, los partidos socialistas locales. Y así fue como lograron unirlos también al bloque de apoyo socialista. Estos 8, más lo que conformaban la Unión Soviética, eran considerados el bloque socialista, o llamado también el bloque del Este. ¿Cuáles eran las características sociales del régimen soviético? Es decir, ¿qué identificaba específicamente este bloque, este régimen soviético? Vamos a ver. Primero, 3 cosas básicas. Teóricamente, toda la población tenía derecho a educación, a salud y a trabajo. Básicamente eran la gran promesa del régimen soviético, del socialismo. Toda la población iba a tener acceso gratuito a estas 3 grandes facilidades del Estado. Bueno, el trabajo, ustedes van a decir, no voy a ir a pagar para trabajar, ¿verdad? Pero dentro de la producción privada, el trabajo realmente es difícil de acceder a este.
Sin embargo, desde la perspectiva socialista se supone que todo mundo debe tener acceso al derecho al trabajo y un puesto de trabajo garantizado. Además, otra característica básica es que la economía estaba planificada de forma vertical, es decir, era ordenada desde una estructura jerárquica muy bien definida que era controlada por el Soviet Supremo, por el Politburó y en general por el Partido Comunista de la Unión Soviética. De ahí hacia abajo se determinaban las acciones de cada uno de los miembros del partido, que eran quienes movilizaban la economía y los medios de producción de toda la Unión Soviética. Luego hubo una apropiación de los bienes del Estado para el Estado, es decir, todo lo que era considerado un bien no le pertenecía a nadie en particular, sino que le pertenecía en su generalidad al Estado completo. Las tierras de cultivo no eran de una familia, el ganado no era de otra familia particular, todo era parte de la estructura económica del Estado soviético, y todo lo que se producía usando estos bienes iba a, por decirlo de algún modo, a las arcas del Estado, y de ahí era distribuido equitativamente hacia abajo a la misma población que lo producía. Algo que sí destacan mucho los autores es que la diferencia entre las clases sociales no era muy notoria en la generalidad del régimen soviético. Esto debido a que casi toda la gente estaba al mismo nivel social, casi todos tenían las mismas necesidades, puesto que los medios de producción pertenecían al Estado, pues no había propiedad privada. Entonces esas eran básicamente las características generales de la sociedad bajo el régimen soviético. Ahora, todo régimen requiere una organización, y el bloque socialista también tenía sus organizaciones que ayudaban y promovían a que funcionara de mejor manera todas las naciones involucradas dentro de este bloque. Una de ellas, y quizás la más importante, era el Comecon, las siglas que hacen referencia al Consejo de Asistencia Económica Mutua, que es lo que significa Comecon. Dice acá que esta organización fue creada en 1949 y era básicamente un mercado común entre los países socialistas. Si recuerdan, en la unidad 1 ya habíamos hablado nosotros un poco del mercado común centroamericano. Entonces esto es algo parecido al Comecon. Es decir, lo que esta organización buscaba era facilitar el comercio entre los países que eran miembros del bloque socialista. Ahora, ¿cuáles eran los fines específicos de esta organización? Primero, la investigación de nuevas técnicas de producción. Recuerden que no había medios de producción privados, toda la producción dependía del Estado. Entonces, fomentar nuevas y más eficientes maneras de producir era vital para la existencia de la Unión Soviética. Por eso el Comecon buscaba incentivar esas investigaciones. Luego, la construcción de vías de comunicación que facilitaran el comercio en diferentes rutas. Entonces, esto era también un apartado muy importante en las actividades que el Comecon desarrollaba. También tenemos la creación de empresas comunes, es decir, empresas que fuesen comunes en los diferentes países y que eso les permitiera una mejor colaboración económica. Y por último, claro está, el fomento del comercio. Estas 4 acciones eran los fines más principales, si está bien dicho de esa manera, de la organización conocida como Comecon. Luego tenemos otro apartado importante dentro de la realidad soviética, y es el hecho de la perestroika. Hemos avanzado hablando desde el inicio de la presentación en cómo fueron los orígenes del bloque socialista, quiénes los integraban, cómo se organizaba, cuáles eran sus características, pero también debemos empezar a hablar de cómo fue llegando a su final.
ya que hoy en día esto ya no existe, hablar de la realidad soviética sin este tema de la perestroika sería imposible. Entonces vamos a hablar de esto, cuál es el significado de la perestroika y la realidad soviética. Primero hay que decir que la perestroika es el nombre con el que se conoce al proceso de reestructuración, y literalmente perestroika significa eso, significa reestructuración, implementado por el gobierno de Mikhail Gorbachev a partir de 1985, el cual provocó el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS. Entonces, esa política iniciada por el presidente Mikhail Gorbachev, en lugar de ayudar a que la Unión Soviética se consolidara más, al final acabó por desintegrarla y hacer que todos los estados que eran miembros del bloque socialista acordaran que era más positivo disolver la Unión Soviética que permanecer unidos. Entonces, ¿cuáles eran las características básicas planteadas por Mikhail Gorbachev en el tema de la perestroika? Lo primero era un tema de transparencia, ¿sí? Esto era conocido como la política Glasnost, y llamado así, que era una política de transparencia, porque en los inicios y en el esplendor del régimen soviético no era posible el estar contradiciendo las órdenes del Partido Comunista, no era posible tener una opinión contraria a los dictámenes de este partido, y todo el medio de estructuración de sus planes era muy cerrado, nadie podía opinar ni saber detalles específicos de los mismos. Por lo tanto, Gorbachev inicia la Glasnost con una política de transparencia, es decir, de abrir el Estado para que la población pudiera opinar, pudiera fiscalizar y pudiera sugerir cambios. Luego viene otra parte, que es la parte económica, en la que se centraba la perestroika, que es en reducir la fiscalización del Estado en la comercialización de los bienes. Podríamos decir que fueron los primeros pasos hacia el libre mercado en la Unión Soviética. Y aquí hay una imagen que lo ilustra más o menos bien, es decir, aquí hay dos personas ofreciendo el mismo producto de diferentes calidades a diferentes precios, y una persona en el medio tratando de elegir. Esto no era posible en los albores de la Unión Soviética, es decir, era el Estado el que decía cuánto valía cada cosa y quién podía venderla, que era solamente el Estado, ¿verdad? Dentro de la política de Gorbachev eso cambió a ser más dócil las políticas del gobierno en cuanto a la economía y a la comercialización. Por último, Gorbachev dispuso que con la perestroika se iba a apostar por mejorar la agricultura. Tanto es así que le otorgó a los pequeños agricultores los bienes del Estado, se los otorgó en una calidad de préstamo por 50 años para que pudieran producir para el Estado, y que el excedente de la cuota que debían brindar a la Unión Soviética les quedara a ellos para venderlo como mejor les pareciera. Entonces estos tres cambios básicos tuvieron un gran impacto dentro de la realidad de la Unión Soviética, lo cual acabó por desmoronar las bases sobre las cuales estaba cimentada toda su política. Y como ejemplo hay algo muy particular que hay que tener en cuenta, que es el caso de Cuba. Nosotros como salvadoreños tenemos muy cerca al pueblo cubano, y de hecho tenemos muchos viviendo aquí en El Salvador, y el caso de ellos siempre nos ha llamado la atención como un ejemplo de desarrollo y de facilidades para su propia sociedad, que nos provocan cierta curiosidad e interés. Entonces vamos a leer el párrafo que dice acá que cuando triunfó la revolución liderada por Fidel Castro en el 1959, el gobierno de Estados Unidos, inconforme con las expropiaciones de empresas estadounidenses, levantó un embargo económico a Cuba, lo cual los forzó a pedir protección y apoyo de la Unión Soviética, que en aquel entonces todavía estaba muy vigente. Es decir, Fidel Castro triunfa con su revolución, y lo que hace es que dictamina
que todas las empresas que estaban dentro del territorio cubano iban a empezar a formar parte del capital estatal, es decir, iban a ser parte y propiedad del Estado para la producción de bienes para el Estado, no para una empresa privada. Por ello, Estados Unidos hasta el día de hoy mantiene un cierre comercial con Cuba, lo cual le resulta problemático al pueblo cubano, porque no pueden comerciar con quien ellos quieran, sino con quienes Estados Unidos le permita, ¿verdad? Entonces, pero vamos a preguntarnos, ¿qué hizo Cuba? ¿Se quedó de brazos cruzados? No solo pidió el apoyo de la Unión Soviética, tomaron políticas muy importantes para poder llegar a ser lo que son ahora. Primero, priorizaron la producción agrícola, es decir, en aquel entonces ya Cuba tenía mucha producción agrícola, pero en lugar de dejarla de lado, ellos prefirieron priorizarla, es decir, la revitalizaron, generaron mejor producción agrícola. Como segundo punto priorizado está la importancia de los productos de exportación, que sobre todo era el azúcar. Ese producto le generaba muchos ingresos y lo priorizaron, le dieron mucha más importancia. Y como ya sabemos, también el turismo es otro punto fuerte de Cuba. Y estos tres aspectos priorizados son los que le han ayudado a Cuba a mantenerse solventes económicamente, a pesar de los sesgos comerciales que Estados Unidos le impone. Entonces es un ejemplo realmente de cómo el Estado puede llegar a funcionar de una manera equilibrada y no hundirse a pesar de las dificultades económicas que les impongan otros estados. Reflexiones finales. Primero, como estamos hablando del bloque socialista, recuerden que estamos en el mundo bipolar, donde el capitalismo y el socialismo estaban en conflicto constante. Esta lucha de popularidad contra el bloque capitalista acabó por desgastar la economía soviética. El hecho de tratar de ser mejor en todos los aspectos que Estados Unidos para mantener su popularidad hizo que el bloque socialista decayera. La mala distribución de los bienes de consumo entre su población generó grave descontento. Es decir, que casi todo lo que producía la Unión Soviética, su población, era destinado para fines armamentistas y del ejército. Entonces, poco se destinaba para que la gente tuviera cómo suplir sus necesidades básicas. Por eso la población de la Unión Soviética estaba en serio descontento. Con todo este contexto, el 8 de diciembre de 1991 acaba por disolverse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahí en esa fecha es cuando acaba este régimen de bloque socialista. Aún persiste la idea del socialismo del siglo XXI propuesto por Hugo Chávez en Venezuela, que es una política relativamente nueva, muy abstracta, no hay mucha base teórica para decir qué es lo que es y qué es lo que no es. Él decía que se basaba en el amor y la solidaridad y que iba a tener una etapa muy larga de transición para pasar del capitalismo al socialismo del siglo XXI. Realmente no hay mucho que decir sobre él, es muy difícil definirlo realmente. Así que son estas las reflexiones finales. Gracias por su atención, muchachos. Les agradezco enormemente los esfuerzos que hacen por mantenerse al día con sus trabajos, con sus tareas y para ir atendiendo a las clases que nosotros como profesores tratamos de hacerles llegar. Quedamos en contacto a través de los medios de comunicación ya preestablecidos con ustedes. Muchas gracias. Feliz día.